De las múltiples definiciones que tiene la palabra voz, hoy nos quedaremos con la que le da un sentido de poder. La voz es el derecho que tiene una persona a hacer lo conveniente para sí misma o para otros, pero como el sentido de la palabra también lo da su uso. Cada semana descubriremos junto a ustedes a quienes con su liderazgo y esfuerzo han transformado las áreas en las que se desarrollan material y espiritualmente. Música, deportes, televisión, artes plásticas y escénicas, política, economía, salud o educación. Soy Sebastián Aguirre y los invito a conocer las nuevas voces aquí en CNN Chile. Desde los 15 años y hasta que cumplió 35, nuestro invitado rezó todas las noches para dejar de ser homosexual. El año 2007, después de toda esa etapa bastante dolorosa, decidió reunirse junto a un grupo de amigos y comenzar a hablar de fe desde su orientación sexual. Ya el año 2010 confirmó oficialmente la Pastoral por la Diversidad Sexual para ir trabajando este tema junto a un grupo de laicos, pero con la orientación de sacerdotes al interior, desde adentro de la iglesia precisamente. Alberto Alemparte nos acompaña hoy en Nuevas Voces. Gracias por estar con nosotros, Alberto, bienvenido. Gracias, Sebastián, por la invitación. Alberto, vamos a ver una nota de introducción y luego seguimos con la conversación aquí en Nuevas Voces. Okay. Los homosexuales tienen dones y atributos para ofrecer a la comunidad cristiana. Eso decía el borrador presentado hace unos días por el Vaticano, que no logró ser aprobado en el documento final que presentó la Asamblea General Extraordinaria de Obispos, que por 2 semanas tuvo a casi 200 altos cargos de la Iglesia debatiendo sobre la familia. Una convención que marca un retroceso para la política aperturista del Papa Francisco, que la instancia convocada por el Papa tiene carácter de consultiva, a la espera de la Asamblea General que se realizará en un año, con la cual se dará por concluido el proceso de consultas. A partir de ahí, el Papa podrá pronunciarse o adoptar alguna medida frente al tema. De todas formas, esta convención marcó el debut de iniciativas pro transparencia adoptadas por Francisco. Por primera vez, se publicaron los votos sobre cada artículo del texto y se difundieron las 460 correcciones que se le hicieron antes de que fuera entregado. En el nombre de la transparencia quisimos que vieran todo, pero hay que entender que todavía tenemos un camino que recorrer en conjunto. Ahora este documento queda disponible para las conferencias episcopales como un texto de estudio para la segunda parte de este sínodo el próximo año. Pero la discusión interna parece ya tener damnificados, como el cardenal estadounidense Raymond Burke, catalogado como el líder del ala conservadora dentro de la Curia Vaticana. En una entrevista publicada antes de la entrega del documento final del sínodo, confirmó que será removido de su cargo en el Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, encargado de la justicia dentro de la Iglesia. Movimientos dentro del Vaticano que mostraron hace algunas semanas una diferencia de posturas frente a temas valóricos considerados clave en la posición de la Iglesia frente a la familia, que volverán a tocarse en octubre próximo, en la segunda parte de este sínodo. Nicolás Ríos, CNN Chile. Bueno, precisamente sobre la diversidad sexual dentro de la iglesia es que queremos conversar con Alberto, quien lidera una iniciativa, Alberto, que ha tenido bastante impacto dentro de la Iglesia Católica, también en los grupos de diversidad sexual. Cuéntanos, ¿cuál es el trabajo que está realizando esta pastoral de la diversidad sexual? Mira, la pastoral fundamentalmente es un lugar de encuentro y acogida para personas que, teniendo una identidad sexual, en este caso homosexual, desean tener un espacio también de vivencia comunitaria y de fe, un espacio para desarrollar todo su potencial espiritual, pero a la vez sin negar o sin esconder su identidad sexual. Pero lo primero que llama la atención es que a primera vista la homosexualidad con la fe o con el cristianismo, más bien, o con la Iglesia Católica no parecen algo muy compatible. ¿Cómo logran hacerlo compatible ustedes? A ver, no es compatible entre paréntesis. Desde que el ser humano existe, hay un porcentaje, que podemos discutir el número, pero hay un porcentaje de la población del mundo que es homosexual. Y dentro de la Iglesia, desde que la Iglesia existe, ese porcentaje también ha estado presente y reflejado. Creo que hoy día lo que está ocurriendo es que hay un empoderamiento de las personas que en algún momento han tomado la decisión de decir: yo quiero ser aquí transparente y verdadero.
y desde mi verdad aportar lo que yo tenga para la vida de la iglesia, para otras personas que necesiten un espacio, pero fundamentalmente también para mi propia felicidad, para mi propio desarrollo, para que yo sea finalmente el ser humano que fue llamado a ser. ¿Y cómo ha sido este proceso de trabajo dentro de la iglesia, Alberto? ¿Han tenido muchas dificultades? ¿Han tenido problemas? ¿O ha sido un proceso más bien de crecimiento orgánico y natural? A ver, yo creo que ha sido un proceso lento, como a veces nos pasa dentro de nuestra propia familia. Yo diría que es como el salir del closet dentro de la familia, que es un proceso lento, que es un proceso con dificultades, con temores, con miedo a lo desconocido, con una serie de situaciones que de alguna manera a nosotros nos van haciendo que no fuera exactamente como nos gustaría. ¿Y temor a qué, Alberto, en este caso? Fundamentalmente existen temores que tienen que ver con el pararse uno desde una identidad desde la cual no era conocido en la iglesia. Muchos de los que hacemos la pastoral somos parte de la iglesia, y de alguna manera habíamos tenido roles en otras áreas, y de pronto pararnos y salir del closet y decir, mira, en realidad esta persona que ha estado tanto tiempo trabajando en pastorales juveniles, en catequesis, en scout, etcétera, etcétera, también tiene este rostro, tiene esta identidad y desde aquí quiere vivir. Y eso genera temor. A mí lo que me llamó la atención de la pastoral, principalmente cuando escuché de ella, era cómo lograban dar, entre comillas, una lucha al interior de la iglesia, ¿no? Como ustedes, como pastoral, como agrupación, considerando que podían estar pasando a llevar ciertas directrices que da la iglesia respecto precisamente a la homosexualidad. ¿Cómo logran esa coherencia, en definitiva? El ser católicos y cumplir con las doctrinas que tiene la iglesia y a la vez respetar su identidad sexual. Mira, la experiencia de fe de un ser humano no le es dada por nadie, sino que por su relación personal con Dios. ¿Cuál es la definición de experiencia de fe en ese sentido? Es la vida espiritual, digamos, ¿no es cierto?, que tiene cada ser humano. Muchas de las personas que formamos parte de esta pastoral hemos desarrollado esa experiencia de fe, este vínculo personal con Dios en el seno y el interior de la iglesia. Perfecto. Pero a diferencia de antaño, nosotros no tan solo somos personas espirituales, sino personas también intelectuales. Y hoy día creemos que tenemos argumentos y tenemos una cosmovisión muy distinta a lo que era hace 100 años atrás, en donde podríamos haber seguramente seguido las mismas directrices de la iglesia. Hoy día tenemos la capacidad de entender, por ejemplo, que nosotros no somos unas personas enfermas. Por supuesto. Eso hace 50 años no estaba establecido. Sí. Entonces tenemos un paradigma distinto del cual nos ponemos de pie. Ahora, nosotros podemos entrar en una discusión teológica con los padres de la iglesia, y de verdad creo que vamos a perder, porque no somos teólogos. Ese trabajo lo tendrán que hacer en su momento los teólogos. ¿Y eso no lo frustra? No, porque nuestra experiencia es pastoral. Nuestra experiencia se basa en el ser humano, en el sujeto, en lo que experimenta en su vida cotidiana, en su relación personal con Dios, en su encuentro con los hermanos, y cómo va construyendo a partir de eso iglesia, casi diría yo familia, una red de apoyo, una red de vínculos y de conocimiento, de aprendizaje también. Y el que haya sacerdotes involucrados con la pastoral y trabajando con ustedes, me imagino que también les da cierta legitimidad también, ¿no? Para nosotros es muy importante, para nosotros es fundamental el apoyo de ellos, para nosotros ellos son claves. Ahora, ¿por qué fundamentalmente? No solo porque el hecho de ser sacerdotes, sino que porque lo son y están trabajando con nosotros, nos están mostrando que hay una iglesia que sí quiere estar junto a nosotros, sí quiere ser cercana, sí está dispuesta a acompañarnos, claro, y que sí está dispuesta a jugar un rol para lograr que en algún momento esta pastoral desaparezca. Porque en definitiva... ¿Existen esos grupos también? No, necesariamente me quiero explicar bien. La misión de estas pastorales es que al final nunca exista. Que haya tal nivel de inclusión que no sea necesario que exista. Y en este camino, desde el hoy, donde estamos en el 2014, casi 2015, a ese minuto van a estar estos u otros sacerdotes que nos van a estar acompañando. ¿Pero han tenido ustedes presiones como para cerrar esta pastoral? No que yo sepa.
No hemos sido bien tratados en algunos momentos. ¿Por parte de quién? De parte de laicos, de parte quizás de algunos sectores de la Iglesia, más que nada rumores. Hemos sido escuchados por los obispos, hemos tenido un par de encuentros con miembros de la Conferencia Episcopal en particular. El padre Labrina, además, en algún momento se ha entrevistado con el cardenal Esati. Nosotros no hacemos nada escondida, no hacemos nada a espaldas de nadie. Lo que queremos es dar la cara y mostrar nuestra experiencia y nuestra verdad, ¿no? Pero de alguna manera, si no hay una censura pública hacia la pastoral y permiten la Iglesia o las jerarquías de la Iglesia acá en Chile su funcionamiento, de alguna manera hay como una suerte de visto bueno respecto a lo que están haciendo, ¿no? No hay una censura tampoco hacia los sacerdotes que han participado con ustedes. No, yo creo que somos una pregunta, más que una respuesta. Yo creo que somos una pregunta. Yo creo que somos un camino que hasta ahora no había existido y no se había ensayado, por decirlo de alguna manera. En un momento para la Iglesia a nivel local y mundial que no es de los más fáciles. Sí. Y que de alguna manera llama la atención en términos de que acá hay un intento genuino y honesto de cristianos por vivir una comunión plena con la Iglesia que los formó, que los dio nacer. Ok, hemos hablado respecto a cómo mira la Iglesia a la pastoral. ¿Qué pasa con las organizaciones de diversidad sexual? ¿Cómo los ven ustedes? Tenemos una buena relación con la mayoría de las organizaciones y en distintas instancias hemos participado en sus marchas. Nosotros vamos habitualmente a las marchas, ¿no es cierto? Hemos estado en situaciones de eventos y encuentros. Hace muy poco tiempo estuvimos con iguales, con Lucho Larraín en algún foro. ¿Y en estas marchas cómo los tratan? ¿Los tratan bien? ¿Los discriminan? ¿Los miran con curiosidad? A ver, los que somos gays católicos tenemos una doble discriminación. Y esto lo han dicho otros, estoy apropiando de palabras de otros, y como anécdota si tú quieres. Por algún lado en el mundo gay somos mirados como los bichos raros, y cómo tú puedes estar ahí, ese es un lugar en donde a ti no te tratan bien, que es la imagen mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria del mundo gay sobre la Iglesia Católica, y que se basa en hechos reales, por lo demás, no es un invento. Y por otro lado, dentro del mundo católico nos miran también en una forma muy extraña en términos de decir que son esta suerte de bichos raros y qué es lo que nos están diciendo en el fondo. No es fácil la compatibilización entre los vínculos poder explicar claramente lo que nosotros vivimos tanto al mundo homosexual, organizaciones homosexuales, etcétera, etcétera, que son muchas, o también nos pasa al seno de la Iglesia, claramente. Bueno, de esas dificultades y de otros temas vamos a seguir conversando en unos minutos con Alberto Alemparte aquí en Nuevas Voces. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato. Estamos en Nuevas Voces aquí en CNN Chile, conversamos con Alberto Alemparte de la Pastoral de la Diversidad Sexual. Alberto, me gustaría indagar un poco en la historia, no de la pastoral, sino de tu proceso particular que gatilla finalmente o da origen a la Pastoral de la Diversidad Sexual. ¿Cómo fue esa etapa de haber vivido desde los 15 a los 30 años esta homosexualidad dentro de la Iglesia, pero reprimida, oculta y con un temor a Dios, me imagino, bien grande, ¿no? Yo creo que un temor a Dios, un temor a la vida, un temor a enfrentar a las personas y un temor a ser homosexual. Yo creo que la peor condena a un ser humano es tener temor a lo que uno es. Yo creo que es similar solo a lo que deben sentir los condenados a muerte cuando van están en el famoso pabellón de la muerte. Y eso se gesta cuando nosotros construimos nuestra vida a partir de lo que los otros esperan de nosotros. Y para mí entender esto ha sido un largo proceso de muchos años, de mucho dolor, de mucha energía gastada en reprimirme y en sufrir, ¿no es cierto?, un montón de autoagresiones producto de tú eres lo que los otros no esperan que tú seas. Pero además tú esperabas o estabas inserto en una organización como la Iglesia, de la cual tú esperas ciertas actitudes que acá no tenían ninguna cabida, de acogida, de comprensión, de integración, pero que en tu caso tú tuviste que sencillamente olvidar porque no tenía ninguna cabida, como decía. Ciertamente, o sea, a ver, tanto dentro de la Iglesia como de Gay Scouts de Chile, que son las dos organizaciones donde más he pertenecido, si lo miramos por años, ¿no es cierto?, de permanencia,
Efectivamente yo me dediqué a hacer lo que los otros esperaban, a ser el mejor posible dentro de lo que yo hacía, de tal manera de no colocar en riesgo ni la pertenencia, ni la estima, ni nada al respecto. Pero obviamente viviendo una vida que es falsa, en términos de que hay algo fundamental de tu identidad que no está dicho, que no está puesto, pero que sin embargo opera. Ahora, quizás lo más fácil en ese momento podría haber sido no dar una pelea, renunciar quizás a tu fe, para haber sido coherente con tu identidad sexual, pero decidiste dar una pelea desde adentro precisamente. ¿Por qué? Porque muchas veces quise dejarle y no pude. Y eso tiene que ver con que yo, no tan solo de la iglesia he tenido situaciones complejas de algún momento o de discriminación o de rechazo o de negación, sino que también tengo una tremenda escuela de aprendizaje, de humanidad, de compartir, de experimentar con otros, de soñar junto a otros, de creer con otros en sueños, en muchos sueños, para mí, para la sociedad, para los demás. Y ahí se producía la gran contradicción. Por un lado, el creer en esta... Es casi una dicotomía muy profunda y que genera mucho sufrimiento. Sí, claro. El creer, ¿no es cierto?, en este plan social, este plan humano, en la construcción de un reino querido por Dios, que es amante, tolerante, etcétera, versus a saber que tú eres portador de algo, tú eres algo que si lo publicas, si lo dices, va a generar un quiebre con todo lo anterior. Alberto, tu experiencia personal es compartida por otros cientos, miles de jóvenes en una situación similar. Te invito a que veamos un video preparado por la Fundación Todo Mejora, que también nos va a dar un poco de contexto y pie para seguir conversando precisamente cómo vivir la identidad sexual o la homosexualidad dentro de grupos, no solo de la iglesia, sino de la familia también. Veamos el video y seguimos conversando. Pensaba en matarme. Sentía que no tenía a quién recurrir. Muchas veces me quise morir. Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de América Latina. La desesperanza es lo que nos lleva a pensar que nada va a cambiar en el futuro. Por eso, ellos piensan que es mejor morir. Intenté pasar desapercibido. Pensaba que las molestias y las burlas de mis compañeros no se iban a acabar. Según el Ministerio de Salud, el riesgo de suicidio es particularmente alto en las víctimas de bullying. Muchas veces te decían que los homosexuales iban al infierno. Creí que me iba a ir al infierno. Me gritaban maricón. Fleto. Se reían de mí. Según datos de UNICEF, el mayor grado de prejuicio a los adolescentes es con los homosexuales. El riesgo de ser víctima de bullying es el más alto en este grupo. Me di cuenta que mi hijo era gay cuando intentó suicidarse. El rechazo familiar aumenta 8 veces el riesgo de suicidio en los adolescentes homosexuales. Las dificultades psicológicas de estos jóvenes se deben a la discriminación y no a la orientación sexual o identidad de género. Sentía que algo estaba mal conmigo. Me sentía sola. No sabía que era mujer. Por dentro. Muy potente el video, con un mensaje muy directo, muy crudo también. Me imagino que son emociones, sentimientos, escenas, vivencias, en definitiva, que te resultan familiares. Claro, muchas de las frases que ahí están dichas, yo las dije, muchas de las experiencias que esas frases revelan, yo las sentí. Muchos de los miedos que ahí aparecen, yo los viví por muchos años. Y cuando hablamos de las tasas de suicidio adolescente, el suicidio es una gran salida para aquel que está solo y sufriendo. Y efectivamente es una salida absolutamente legítima y válida. No podemos juzgar si no estamos en el pellejo. Hoy día, solo quiero decirte una cosa, hoy día la labor que desarrolla una fundación como Todo Mejora, o lo que hace Iguales, lo que hace Móvil, lo que hace Moon, lo que hacemos nosotros en la pastoral, no es suficiente. No es suficiente. Cuando escuchaba este video me acordé de las palabras del pastor Soto también, ¿no? Hablábamos del bullying aquí en el entorno más cercano, en el colegio, en la universidad, en la familia.
pero cuando sale una persona con esa voz y con esa publicidad, además también de sus palabras, que son muy duras contra la homosexualidad, también estamos hablando de un bullying o de una escena, digamos, a nivel de sociedad muy, muy dura también. ¿Cómo analizas a personajes como ese, que, como te digo, con esa publicidad y con una violencia enorme, atacan directamente a los homosexuales? A ver, el pastor Soto o los pastores Soto que existen, no quiero singularizar en él como persona, responden en el fondo a un modelo de sociedad que ya se está desgastando y que ya no tiene mucha cabida. Si él quiere hablarme de amor de Dios, ni su expresión corporal, ni sus palabras, ni la agresividad con que habla, me seduce a un Dios como el que él está predicando. Evidentemente. Sin embargo, tiene el derecho a decirlo. Y así como nosotros estamos pidiéndole a la sociedad, a la iglesia, a nuestras familias, el derecho de decirnos, tenemos que reconocer que él también lo tiene. ¿Y qué pasa cuando escuchas a Riccardo Ezzati pronunciarse en contra respecto a, por ejemplo, el matrimonio homosexual? Yo creo que el cardenal tiene un rol que cumplir. Y él elige cómo cumplirlo. Podría elegir tener una postura quizá de otra manera, pero personalmente tengo la sensación de que el cardenal tiene más comprensión de la que sus palabras dicen. Y al parecer tú también tienes más comprensión respecto a él de sus dichos también, porque podría generar inmediatamente cierto rechazo. Sí, a ver, yo no quiero ser políticamente correcto porque no estoy aquí para ser políticamente correcto. No siempre he estado de acuerdo con las declaraciones del cardenal, pero también sé que existe mucho espacio aún no avanzado en el diálogo y en el encuentro. ¿Y eso va a cambiar? Estamos trabajando para eso, estamos confiando en eso. ¿Y está cambiando, quizás subterráneamente está cambiando dentro de la Iglesia Católica chilena? Te lo aseguro que sí. ¿Sí? Te lo aseguro que sí. No solamente hoy día hay 2 o 3 sacerdotes que nos acompañan, una religiosa maravillosa que nos acompaña, sino que además hay cada vez más sacerdotes y de distintas congregaciones y religiosas que empiezan a acercarse, a preguntar, a abrir espacio, a tratar de tener diálogos, a invitarnos a conversar, etcétera. Yo creo que sí. Me imagino que en esa esperanza también hay harto, está bien influenciado también por lo que está haciendo el Papa Francisco, ¿no? Bueno, yo creo que Francisco es una esperanza para el mundo hoy, no tan solo en este tema, en muchos temas. Yo creo que hay una fiesta en el mundo de los pobres, hay una fiesta en el mundo de los marginados en todo sentido, y también la hay en el mundo de los homosexuales, en particular de los que somos creyentes. Desde el ¿por qué los voy a juzgar? Hasta el punto en que estamos hoy día, siendo una palabra que se nombra y que se dice en el sínodo, más allá de las votaciones más y menos, hoy día existimos. Y eso es gracias al clima que el Papa ha permitido. Hace 20 años atrás, hace 10 años atrás, nosotros, los homosexuales, en la Iglesia no existíamos. Oficialmente, al menos. Sí, claro. Ahora, lo que está por verse es la velocidad de esos cambios y probablemente eso vaya a ser lento, ¿no? Bueno, al ritmo de la Iglesia, me imagino. Si yo viviera en un país que tuviera la posibilidad de adoptar hijos, podría decirte lo que me encanta decir. Los nietos de mis nietos verán esos cambios concretizados. Lo sabemos. Pero lo que también sabemos es que en algún momento había que empezar. Sí. Y eso era nuestro ánimo. Y esa lucha ya comenzó. Ese camino, más que una lucha. Alberto, muchas gracias por haber venido a Nuevas Voces aquí en CNN Chile. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Nosotros nos separamos un instante, seguimos con Nuevas Voces acá en CNN Chile. Para su próxima película decidió registrar la sagrada tradición que su abuela lleva por 60 años de tomar el té con sus amigas. En su debut en salas nacionales decidió seguir por 3 veranos a distintos salvavidas para finalmente dar con el único que no se mete al mar. Luego grabó sus labores en la playa. Esta documentalista sabe que la realidad supera la ficción y hoy en Nuevas Voces conversamos sin libreto con Maite Alberdi. Para mí los documentales son ficciones que se construyen desde la realidad porque claramente estoy
poniendo mi mirada sobre una realidad específica donde podrían haber miles de otras miradas. He bajado 2 kilos ya. Con eso tengo bastante. Oye, vamos a empezar a... Démosle gracias al Señor. Padre, Dios, con el Espíritu Santo. Amén. Lo que hago generalmente es pasar mucho tiempo con los personajes y mucho tiempo mirando las situaciones. Entonces, de mirar, empiezo a entender cómo funciona esa realidad. Maestro, sería mucha molestia pedirle que se coloque traje de baño, que no se pueda andar exhibiendo con calzoncillos en la playa. No nos falta la moral y las buenas costumbres. Los documentales son películas, no me gusta hacer la separación de documental y ficción. Son largometrajes y tienen que provocar exactamente lo mismo que provoca cualquier otra ficción. ¿Qué preferimos las mujeres? ¿Ser viudas o haber sufrido una infidelidad? ¿Tú qué preferirías? Ya, yo te voy a decir que yo prefiero ser viuda. ¿Qué prefieres ser viuda? Porque yo tuve 15 años intensos. Me di cuenta cómo era, pero nunca en el extremo. Bueno, ya veíamos la presentación de esta cineasta, joven cineasta que ha destacado en la escena local en el último tiempo. Maite Alberdi nos acompaña en Nuevas Voces. Maite, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes. Maite, primero abordaste el mundo de un salvavidas. Ingresaste también en la interna de las peluqueras, ¿no? Que era otro de tus trabajos. Ahora abordas un grupo de ancianas que tienen una tradición por más de 60 años. ¿Cómo llegas a esos mundos tan pequeños o a esas historias de estos micromundos, digamos, y qué es lo que te interesa de ellos? Yo creo que me interesa principalmente retratar a la sociedad o plantear temas que nos involucran a todos desde el espacio pequeño. Yo creo que el microespacio es mucho más gráfico de los conflictos sociales a veces que tomarlo en términos macro, y creo que para el macro está el periodismo y hay otro tipo de cosas para abordar los temas. ¿Y qué encontraste, por ejemplo, en el caso de El Salvavidas? ¿Qué viste ahí que podía efectivamente reflejar algo de la sociedad chilena? Vi varias cosas. Primero, la necesidad de poder que se da, que siento que es muy chilena, como que uno puede ver en el conserje, en el guardia, en la inspectora del colegio. Es como pegas que uno dice, bueno, no tienen tanto poder, pero en la medida que pueden ejercer un poder mínimo, lo ejercen. Y luchan por el poder. Y luchan por el poder. La necesidad también del chileno de escapar de la norma, o sea, de decir, ¿sabes qué? En el verano no quiero tener reglas, no quiero que nadie me moleste, es como estuve todo el año con mi jefe y en este momento basta. Entonces llegan a este espacio donde se supone que van a ser libres y tienen un salvavidas que es el único momento en que puede ejercer su poder, por lo tanto se da un contraste tremendo que creo que también es bastante idiosincrático en eso. Ahora, llegar a esta historia o a estos personajes no debe ser tan fácil. ¿De dónde sale esa idea? ¿Por qué decidiste efectivamente tomar al grupo de amigas de tu abuela que participa en la 11 para abordar esa historia? Creo que en todas las películas las aproximaciones son distintas. Como en El Salvavidas partí de la idea de retratar a la sociedad desde el verano, y ahí me puse a buscar miles de salvavidas hasta encontrar a Mauricio, y en la 11 en realidad lo tenía cerca y me interesaron ellas por el rito, o sea, mujeres que se juntan hace 60 años y transforman un evento cotidiano en un ritual. Como eran interesantes, quizás ellas en sí mismas no me hubiesen interesado como personaje, me interesaba este grupo y lo que pasaba en esa interacción que llevaba tanto tiempo y que se estaba acabando también porque eran sus últimos años. Entonces, como una historia en torno a un grupo. Pero ¿en qué momento dentro del proceso creativo, desde que ves alguna escena o algún personaje que te llama la atención, llegas a transformarlo eso en una película después? ¿Te la imaginas de inmediato? ¿Viste alguna actitud en particular que te llamó la atención para llevar esto a un documental? Yo siempre digo que como para decir voy a tener una película, tienen que tener dos cosas los personajes o la historia, que es la particularidad y la universalidad, que si bien parecen conceptos opuestos, son súper necesarios. Particularidad de decir, ¿sabes qué? Tengo al único salvavidas que piensa eso en el mundo, o tengo al único grupo de amigas que lleva 60 años juntándose religiosamente. Entonces, como nadie me puede decir, ¿sabéis qué? Mi abuela es mejor que la tuya, porque entonces digo, tengo al mejor. Y cuando sé que tengo al mejor en términos de particularidad y de excepcionalidad, porque uno quiere ver cosas excepcionales en la pantalla,
al mismo tiempo tiene que tener universalidad. ¿Y qué es la universalidad? La universalidad de las emociones, que yo me puedo identificar con lo que está pasando con esos personajes, con lo que viven esos personajes. En el caso de la 11, como que son temas bastante universales, como vejez, muerte, amistad, por lo tanto, nos toca todo. ¿De qué hablaban estas amigas que se juntaban por 60 años? Porque yo me imagino que juntándose después de 60 años, con tanta historia en común, pero con la repetición constante, se empiezan a agotar algunos temas quizás, ¿no? A ver, hablaban de todo, desde actualidad, como tratar de ponerse al día, tratar de estar vigente. Ajá. Obviamente mucho del colegio, mucho de los maridos, amores, de se deberían haber casado, no se deberían haber casados, como de cómo cambió la sociedad y lo mucho que les tocó a ellas vivir un cambio que yo creo que a mí no me va a tocar vivir en términos tan radicales. O sea, ellas salieron del colegio y no podían votar y tienen que terminar comentando la ABP, entonces como que en realidad es un cambio muy grande en sus cabezas. Y espérate, retomo. ¿Y la pregunta específica era? De que efectivamente, ¿cuáles eran los temas que hablaban? Por ejemplo, ¿hablaban de temas de la modernidad también? ¿O recurrían mucho a sus propias historias y a lo que vivieron ellas en estos 60 años? Sí, mucho de la actualidad y de tratar de estar a la moda, como por ejemplo, no sé, tiene una escena que es el ponceo, se tratan de explicar entre ellas qué es el ponceo. Yo enganché mucho con ellas un día que fui a hacer investigación y que una decía como, viene Madonna, ¿quién es Madonna? Y las otras así como alguien en el mundo puede no saber quién es Madonna, y ahí en ese espacio como que se actualizaban. Y se iban potenciando entre ellas. Exacto. También. Ajá. Y también pasaba algo que era muy gracioso para mí, que en realidad no está tanto en la película, pero que me permitía editar al final, era que siempre repetían lo mismo, y lo repetían de la misma manera, y todos los meses volvían a repetir la misma anécdota, y uno dice, ¿cómo puede estar diciendo exactamente la misma frase? Lo he escuchado 20 veces, claro. Y lo he escuchado 20 veces, y todas las otras se hacen como que es la primera vez que lo escuchan. Sí. Entonces ellas decían que algo súper importante que tiene la amistad es escuchar 2 o 3 veces o más la misma historia sin nunca decir, ya me lo contaste, como disimulando que es la primera vez. Entonces, y poniendo cara de sorpresa igual y riéndose exactamente igual. Entonces uno veía el material y yo decía, eso ya lo vi, y en realidad como ya me la sé de memoria, y como que uno está cansado, pero ella felices. ¿Y sirvió para analizar tus propias amistades también? O sea, tú decías, nosotros no vamos a vivir ese periodo de 60 años. ¿Crees que son también unas relaciones excepcionales en ese sentido las que vivieron ellas? Yo creo que lo excepcional es el periodo que les tocó vivir, que yo creo que yo no voy a vivir ese tipo de cambios, quizás me voy a enfrentar a cambios tecnológicos, otro tipo de cosas, pero como de apertura social, no sé si me toque tanto, pero creo que claramente lo universal acá es la amistad, y me di cuenta grabándolas que en realidad los amigos no son los que se parecen más a uno, como uno piensa en los amigos del colegio, como sí, son nada que ver a uno, pero al final son los que han compartido como experiencias y ritos en la vida, como que creo que eso es lo que uno siente al final de la película, como que ellas son completamente distintas, pero bueno, han estado toda la vida. Como y se quieren igual, claro. Y se quieren igual, y se van a pelear, pero después se van a volver a ser amigas. ¿Ahí se peleaban en serio? Sí, se peleaban, pero al mes siguiente estaba todo bien y así pasaba la vida, como si nada. ¿Cuánto duró el rodaje? 4 años, ¿no? 5. 5 años. Sí. ¿Viste cambios a lo largo de esos 5 años en este grupo? 5, casi 6, de hecho. Vi cambios... No cambios... O sea, envejecen. Sí, claro, por supuesto. Son sus últimos años, pero en realidad como que trataban cada vez de verse más activa, y algunas que se ven incluso más jóvenes, como que hay un espacio bastante atemporal, encuentro yo, donde ellas como están y pareciera que el tiempo no pasa, pero definitivamente va pasando. Una de las claves probablemente de estas historias documentales, de este registro, es pasar desapercibido. ¿Cómo lograbas tú estar ahí y que la gente, los protagonistas, las protagonistas más bien de esta historia, no se dieran cuenta de ello para no alterar en definitiva esa escena? ¿Cómo se logra eso? Yo creo que en general, o sea, ese es el desafío en todas mis películas, como cómo pasar desapercibido en un espacio en el que al que uno no pertenece. Sí. Entonces, y todos los personajes son muy distintos en la manera de pasar desapercibido. O sea, en la playa
lo más difícil era que la gente no te saludara a la cámara, o sea, cómo pasar desapercibido en una playa llena de gente. Se pasaban por detrás del personaje haciendo un conejito. Así, entonces como que nos inventamos una tarima porque nos dimos cuenta que los niños eran los que más saludaban a cámara, por lo tanto arriba de la tarima no llegaban al lente, como miles de técnicas chiquititas que uno va tratando de buscar para lograr desaparecer de alguna manera. Pero en la 11 yo creo que se acostumbraron bastante rápido. O sea, tuvieron problemas al principio, les costó mucho. Me imagino. Porque además era un ritual muy de ella, ¿no? Muy íntimo en ese sentido. Y la presencia quizás de una cámara o un camarógrafo, tu presencia puede... Sí, muy de ellas, pero también tratamos de no alterarles el espacio. O sea, yo tengo una dinámica en que yo no existo. O sea, es como empieza la 11 y yo nunca voy a hablar con alguien, nunca voy a decir algo, nunca les voy a ir a buscar algo. O sea, no estoy. Entonces, como... esa certeza para ellas de que yo no estoy ahí también hace que la cámara se les olvide rápido y tratamos de crear un ambiente en el que no estorbábamos demasiado. ¿Tú tampoco los guiabas, por ejemplo? Porque en el caso de una película el director va dando instrucciones en la medida que va perfilando de alguna manera a los personajes, pero acá tú no puedes intervenir. No, poco. O sea, hay películas en que guío más. En las otras dos, los niños que la estoy haciendo ahora y en el Salvavidas les preguntaba mucho más a los personajes y estaba como en diálogo constante mientras estaba grabando. Acá partía a las 11 y yo no podía hacer nada. A veces, muy de vez en cuando, si me daba cuenta que había un tema que me servía mucho y que lo habían abandonado, como a una de ellas les mandaba un papelito por debajo de la mesa, como se lo pasaba con el jugo, lo leía, seguía la conversación, pero nunca de parar y de interactuar con ellas ahí mismo. Maite, vamos a hacer el primer corte, ¿te parece? Tenemos hartos temas más para seguir conversando con Maite sobre su trabajo, sobre lo que está sucediendo en el cine a nivel nacional. Al regreso de la pausa seguimos con Maite Alberdi. Seguimos en Nuevas Voces, estamos conversando con la cineasta Maite Alberdi. Yo te preguntaba, Maite, si es que te decía cineasta o documentalista, porque tú estás haciendo documentales, pero también hay una distinción ahí que quizás a ti no te parece muy justa. ¿Cómo te defines tú? Depende en realidad, pero claro, preferiría cineasta. Lo que no me gusta principalmente es que la gente te diga, bueno, ¿haces películas o haces documentales? ¿Y por qué no te gusta eso? Porque en realidad los documentales son películas y es cine, entonces hacer la distinción como si no fueran películas o si fuera un género menor, es como me molesta y defiendo la idea de que la ficción y los documentales van por el mismo carril y tienen que aspirar a lo mismo. ¿Pero por qué elegiste dedicarte a los documentales y no hacer una película de ficción, por ejemplo, o dedicarte a la ficción? Porque me interesa, creo que la realidad tiene mucho potencial y que pasan cosas extraordinarias, mejores de las que yo podría inventar o las que me podría imaginar, por lo tanto solo tengo que encontrarlas, como que creo que ese es el desafío. Claro, porque pasan muchas veces desapercibidas, están frente a nuestras narices y esas historias finalmente uno no las ve, sencillamente. Sí, yo creo que es eso, y es como buscar también y conocer mundos que de otra manera no conocería, y como que siento que vivo muchas vidas distintas con cada personaje y con cada historia que voy filmando y que está fuera de mí, quizás como el ejercicio de que salga todo de mi imaginación, como que no... La imaginación nunca va a ser tan potente, daría, quizás. O sea, no se me ocurre. ¿Y sientes que el impacto finalmente de una historia que es real, como en el caso de un documental, es mayor a la de una ficción? Espera. ¿Sí? Dale. Sí, te preguntaba si es que el impacto de las historias de los documentales, ¿crees tú, cuando hay una historia real, con personajes reales, que no son actores en definitiva, puede o tiene un impacto superior al que tiene una película de ficción? Yo creo que o sea, no sé si superior, pero yo creo que cuando uno sabe que lo que está viendo es real, para mí tiene un valor agregado. O sea, definitivamente, como uno dice, como no puedo creer que haya estado la cámara ahí, que grabó eso, y que uno está conociendo algo que es verdad. O sea, para mí el valor de realidad hace crecer la obra. Sí. Ahora, tú escribías en Twitter hace un tiempo en tu cuenta que Chile era un país de documentalistas. No sé si era una afirmación, si era una ironía o efectivamente lo crees así. Sí, yo creo que Chile es un país que tiene muchos documentalistas, que tiene variedad de obras documentales, que tiene historia en el cine documental y que recién estamos ganando como espacios en las salas de cine.
es un país de documentalistas que no tiene muchas ventanas de exhibición para los documentales, pero donde se hacen muchos documentales. ¿Y por qué ha costado tanto, crees tú, desarrollar este reconocimiento, en definitiva, o darle más espacio a los documentalistas acá en Chile? Yo creo, por una parte, que los documentales en el territorio internacional, en general, la ventana de exhibición es la televisión y la televisión pública. En general se hacen coproducciones con la televisión pública para exhibir documentales. Y eso acá no existe, por lo tanto claramente ahí está un poco coartado el documental, y por lo mismo, porque no se ha creado un público quizás desde la televisión para los documentales, también hay pocos espacios en las salas para el cine chileno en general, y por supuesto menos para el documental. Hay una cultura de cine más hollywoodense, por ponerle alguna caricatura, digamos, ¿no? Alguna etiqueta. Sí. ¿Y por qué a los chilenos les costará tanto ver documentales, crees tú? ¿O les interesará menos quizás? Yo creo que porque no voy a aventurarme en la respuesta, pero yo creo que porque no conocen o porque no han visto tanto documental creativo, documental de autor, y porque asocian el documental al reportaje televisivo tradicional, y como creo que no entienden a qué se pueden ver enfrentados al ver una película documental. Sí. Ahora, ¿sientes que hay un mejor escenario quizás para el desarrollo de los documentales en el espacio del crecimiento que ha tenido la industria del cine a nivel nacional en los últimos años? Han surgido nuevos directores, muchos directores jóvenes, hay más producciones también que están saliendo a las salas de cine local. ¿Ese puede ser un escenario mejor, crees tú? ¿Más favorable? Creo que, hay más escuelas de cine, lo que hace que haya más cineastas jóvenes, hay fondos que nos permiten hacer las películas, pero claramente hay un problema todavía de exhibición en salas y de cómo llegar al público, y eso es como pueden seguir aumentando los cineastas, pueden seguir mejorando la producción, pero si no mejora la distribución y el acceso a la audiencia, es como estamos frenados de alguna manera. Sí. Ajá. Pero es un problema largo, porque al final son cambios culturales, ¿no? Son cambios culturales, sí, grandes. Son cambios en las políticas de todo tipo, y para mí también en la televisión, como un cambio de qué vemos, y acostumbrar también a los espectadores a ver otra cosa, como la hora de programación cultural es bastante simbólica, es como que se entiende por esa programación cultural. Ahora, también hay ciertas críticas que se hacen a los propios realizadores. Leía una entrevista hace algunos meses a David Berameix, quien decía que en Chile se siguen produciendo películas autistas, decía, que hablan a sí mismas y que no las ve nadie. ¿Concuerda con una afirmación como esa? No concuerdo con una afirmación como esa, pero sí me parece importante que los cineastas piensen en el público, y yo creo que piensan en el público. No creo que haya que pensar en la audiencia general y en llegar a la masa, sino es como a quién le estoy hablando, identificar el nicho al que uno se está dirigiendo con la película y encontrar como el público específico al que está dirigido. Pero claramente para mí el desafío es que se entienda, que sea como entretenido, interesante, entregar una herramienta de conocimiento, contar una historia. Por lo tanto, como cineasta tengo preocupaciones de conexión con la audiencia y no de lo que solo a mí me gustaría ver. Quizás. ¿Pero tú aspiras a llegar a un público masivo efectivamente? ¿Aspiras a la masividad con tus trabajos? Sería ideal llegar a la masividad, pero no sé si, como que creo que pocos productos pueden ser 100% masivos. Como que yo creo que aspiro a llegar a audiencia, aspiro a llegar a una gran audiencia, trato de buscar historias y mundos que le puedan interesar a mucha gente, pero me parece compleja la masividad. ¿Sí? Pero si tuvieras que definirlo dentro de una ecuación, ¿tú prefieres terminar con un trabajo que te deje satisfecha a ti y que sea estéticamente bien lograda, por ejemplo, antes que llegar a un público más masivo? Oh, qué difícil. No sé, por supuesto que lo primero es uno quedar contento con la obra que hace y uno quedar satisfecho y sentirse orgulloso de lo que hizo. Para mí es la base, es como si yo no estoy satisfecha con el resultado, es como no la voy a terminar. Creo que por ahí va, es como la termino cuando siento que está lo que yo quiero, pero de ahí como el segundo nivel de satisfacción y como para completar la obra, para mí sí es llegar a la audiencia, sí es que a la audiencia le interese,
y ojalá que la vea la mayor cantidad de gente. Si no, es como, sería un ejercicio. Ahí concuerdo en que sería un ejercicio muy egocéntrico que la película solo me satisfaga a mí. O sea, para eso no sé, pinto cuadros. Un video casero, claro, un video familiar en realidad. Es como, en ese sentido sería un ejercicio muy egoísta, y muy egoísta con una industria que en realidad es carísima. O sea, si voy a hacer películas con esos presupuestos para yo quedar contenta, o sea, hago otra cosa. ¿Y qué le falta al cine chileno, crees tú? Distribución, yo creo. Ajá. Sí, no creo que hay excelentes películas, que hay variedad de películas, que hay para todos los gustos también. O sea, es como que me carga también meter en una, o sea, sí, todo es cine chileno, pero en realidad de afuera se ve como una sola masa el cine chileno, y en realidad hay tanto que yo creo que definitivamente falta llegar a la audiencia necesaria para cada una de las películas. Eso es interesante. ¿Cómo ven afuera al cine chileno? Tú estuviste hace poco en Ámsterdam, recibiendo un premio precisamente por la ONCE. ¿Qué opinión o qué mirada tienen desde afuera a lo que se está haciendo acá adentro? Yo creo que hay distintas instituciones como Chiledoc, en el caso del documental, Cinema Chile, que se han encargado de posicionar el cine chileno como marca en el extranjero, en los festivales importantes, en los mercados importantes, y hay una percepción de que se hace cine de calidad y que siempre hay una película al año que se está destacando en mercados importantes. Está haciendo más ruido el cine chileno. Sí, sin duda. Como creo que hay una marca creada que es bastante potente en los escenarios importantes de afuera, quizás mucho más potente de lo que es acá. Ahora, ¿ese es un cine como orientado a festivales directamente, o es un cine que también está apostando a llegar a salas y a más masividad, en definitiva? No, es un cine que está apostando a tener distribución en muchos países, no solamente en festivales. El festival, yo creo que a veces está sobrevalorado también como concepto. O sea, ¿el festival qué es? El festival es un punto de partida, donde uno dice una plataforma donde, es como, creo que el festival más importante es el de estreno. Es como, ¿dónde voy a mostrarla por primera vez? Que me va a permitir visibilidad, que si tengo un premio en ese festival, ok, es importante el festival en el que estoy estrenando, y de ahí poder llegar a salas, y de ahí poder buscar distribución, tener agentes de venta y llegar a muchos territorios. Pero creo que el festival en general es la plataforma de partida para un camino bastante largo que no se queda para nada cerrado en festivales. Como el festival es como una vía paralela de muchas cosas que van pasando con las películas. Los documentales pasa mucho que es como, ok, es el festival, pero se estrena en muchos canales afuera también cuando uno vende un documental. No sé, en el caso de la ONCE nosotros tenemos a POV, que es como el canal de documentales que tiene PBS en Estados Unidos. Entonces, como siempre es como esa es la plataforma más importante de la película, que está asociada como una plataforma educacional en Estados Unidos, donde los niños como en las salas ven la película y tienen una lección ligada a la película. Tenemos como distribución educacional, entonces como que pasan muchas cosas más allá de los festivales, pero claro, los festivales es como lo más visible, por la prensa, ¿no? Sí, es como el titular. Maite, ¿qué viene ahora para 2015? ¿Estás ya trabajando en otra producción, en otro rodaje? Sí, estoy trabajando en una película que se llama Los Niños, que sigue a un grupo de adultos con síndrome de Down, que lleva como 40 años yendo al mismo colegio, y que están viviendo como una nueva etapa en sus vidas, que es como una adultez quizás para la que no estaban muy preparados, y enfrentando los desafíos de la vida adulta en el colegio. ¿En un tono similar al de los trabajos anteriores, al de la ONCE o del Salvavidas, de estas historias más pequeñas? Sí, es como un micro, es un mundo, como un seguimiento en el colegio de estos personajes, pero para hablar de una problemática. En este caso yo te diría que es como la más fuerte de las películas que he trabajado, donde más tengo un compromiso social con la temática, que tiene que ver con qué pasa con las personas discapacitadas en Chile cuando llegan a la adultez. O sea, la expectativa de vida para las personas con síndrome de Down hace 30 años era de 25 y desde 60, por lo tanto llegamos a tener adultos con síndrome de Down, pero nadie pensó qué hacer con ellos. Las políticas Hay un desafío ahí enorme. Enorme, sí. O sea, es como, ¿qué se hace? Como que no hay protección laboral para ese grupo. Maite, ¿y la ONCE va a estar en salas de cine nacionales cuándo? La ONCE va a estar en salas de cine el primer semestre, creo que
mayo, abril, mayo sería como la fecha de estreno. Bien, pues ahí estaremos atentos entonces también al estreno de La 11 en las salas nacionales. Maite, muchas gracias por haber venido a Nuevas Voces, muy amable. Y a ustedes también los agradecemos por acompañarnos en este capítulo de Nuevas Voces. Siga con la sintonía, por supuesto, de CNN Chile y vean en más informaciones.